Aquí María les va a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la ley de Jesucristo que ya estamos. Dice, el Verbo era Dios y fue hecho carne por medio de Jesucristo. Por eso el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno solo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al versículo 8. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al versículo 8. Juan, capítulo 1, versículo 1, el versículo 2 y el versículo 14. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. El testamento de Jesucristo empezó a valer después de su muerte y dejó de valer el Viejo Testamento de Moisés para poder alcanzar vida eterna y no muerte eterna. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, que era el cuerpo de Moisés. Porque el cuerpo es casa de Dios, templo de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al versículo 16. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador, Jesucristo, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 15. Tenemos nuevo pacto con Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso fue desde que se estableció la ley de Jesucristo. Y como ya tenemos Nuevo Testamento, dejó de valer el Viejo Testamento. Pero toda escritura es inspirada por Dios, así que es importante que sepan qué pasaba en el Viejo Testamento, qué decía el Viejo Testamento, para que no vuelvan a hacer eso, ese tipo de cosas, sino que ya bajo la ley de Jesucristo tienen que empezar a hacer lo que demanda y dice Jesucristo, para que puedan alcanzar vida eterna y no muerte eterna, para que vayan al reino de los cielos, al paraíso de Dios y no al fuego del infierno. El Espíritu es Dios que habita dentro de cada uno. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algunas personas piensan que específicamente una iglesia los va a salvar. Mentira. ¿Ok? Entonces, Él viene, Jesucristo, por su nueva Jerusalén. Gente de todas las naciones. Desposados a Jesucristo, todas las generaciones. Todas las naciones. De todas las naciones va a salir un solo pueblo. Una nueva Jerusalén. Entonces, para que vayan a donde está el paraíso de Dios, donde está el árbol de la vida, donde da su fruto una vez al mes, 12 veces al año, y comen de ese fruto y ya no van a morir. Entonces tendrán vida eterna. Pero ninguna iglesia aquí en la tierra, ningún templo, los salva, porque dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 23 al versículo 25. Y dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros cada uno somos templo de Dios, casa de Dios. El Espíritu de Dios habita dentro de cada ser humano, de cada uno, de cada persona. Entonces, tenemos que ir a nuestras reuniones que hacemos para alabar a Dios. Porque donde estén 2 o más congregados, ahí estará el Señor. Ahí estará el Dios Todopoderoso. Entonces dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un templo no salva a nadie. Depende de la persona que si se quiera salvar y obedecer a Dios bajo la ley de Jesucristo, porque Él mismo cuerpo es templo de Dios y casa de Dios.
pero no dejen de asistir a sus reuniones para alabar a Dios, porque si pecan voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no les queda más sacrificio por el pecado, sino una terrible amenaza del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al versículo 31. Donde estén dos o más congregados, ahí estará Dios con ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20, capítulo 7, versículo 21, capítulo 6 y versículo 21. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesucristo bajo su ley es verdad y justicia para ir al reino de los cielos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo y cada uno en particular. Si una persona le es infiel a Jesucristo pecando, se quita a Jesucristo la parte de su cuerpo que es la de la persona pecadora y la tira al fuego del infierno. Jesucristo separa la paja del trigo. El trigo son las personas buenas que se quedan en el reino de los cielos de Jesucristo y la paja son las malas personas que Jesucristo las tira al fuego del infierno por medio de los ángeles de Dios. Ya estamos bajo la ley de Jesucristo, no de la ley de Moisés. El que no obedece la ley de Jesucristo será condenado al fuego del infierno. La ley de Jesucristo es de Mateo hasta Apocalipsis. Romanos capítulo 7, versículo 6, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, y Lucas capítulo 6, versículo 46, Juan capítulo 14, versículo 23 al 24, Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, porque me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, dice Jesucristo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. Tiene quien la juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en él, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Téngale miedo a Dios, porque les quita la vida, y si le pecaron, los arrojará al fuego del infierno. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Primera de Corintios capítulo
3, versículo 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Lucas, capítulo 2, versículo 4 al 5. Pierden la casa de Dios de carne y hueso, y Dios les dará nueva casa celestial cuando nazcan del Espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivamos en esta casa actual de carne y hueso, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial, la cual nos cubrirá como un vestido, para que no quedemos desnudos. Mientras vivamos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser desnudados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha preparado para esto y quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pero tenemos confianza y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que dejemos este cuerpo o que sigamos en él, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, las tiren fuera. Todo lo bueno o malo que hagan para otra persona se lo hacen a Jesucristo y les pedirá cuentas de ellos. Separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas son los buenos y los cabritos son los malos. Separa a Jesucristo la paja del trigo. El trigo son los buenos y la paja son los malos. A los malos los arrojarán los ángeles al fuego del infierno. Y a los buenos los dejará Jesucristo en su reino. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y Lucas capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué dice eso? Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
Jesucristo les habló en parábolas acerca de su reino. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y Mateo capítulo 30, versículo 36 al versículo 43. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, versículo 36 al 43. Dice: Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estaba hablando acerca del reino de los cielos y del fuego del infierno, de los buenos y de los malos. Entonces, y también de Satanás. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles que recogen a los malos y los echan al fuego del infierno, y los buenos los deja en el reino de los cielos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Se presentan ahí buenos y malos al reino de los cielos. Entonces lo que hace es que separa los buenos de los malos, y los malos los tira para el fuego del infierno. Los ángeles de Dios los tiran para el fuego del infierno, y los buenos los dejan en su reino. Eso es lo que dice la parábola. Está hablando del reino de los cielos. Así que ahí donde ustedes piensan que dice diferente en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32, dice esto: Hombre, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a la primera mujer para toda tu vida. Porque el hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra mujer, le comete adulterio a Dios en contra de la primera mujer, y ese hombre va al fuego del infierno con la mujer por adulterio a Dios. Mujer, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a tu primer hombre para toda tu vida. Porque es perro adúltero para Dios el hombre que se mete, une o casa con una divorciada de su primer hombre, y van al infierno. Mujer, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a tu primer hombre para toda tu vida. Porque es puta adúltera para Dios la mujer que se mete, une o casa con otro hombre en vida de su primer hombre, y Dios te dará muerte eterna y no vida eterna.
porque le lleva frutos de muerte eterna, no de vida eterna. Hombre, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a tu primera mujer para toda tu vida. Porque es perro adúltero para Dios el hombre que se mete, une o casa con otra mujer, perdido de su primer mujer, y van al infierno. Separa Jesucristo la paja del trigo. La paja, que son los buenos que cumplieron su ley, digo los malos que no cumplieron su ley, que es la paja, esa va para el fuego. El trigo, que son los buenos que cumplieron su ley de Jesucristo, se quedan en su reino. Aquí es que tienen que obedecer a Jesucristo, hacer lo que Jesucristo dice, no lo que la gente dice, no lo que las leyes de la tierra dicen. Aquí es lo que dice la ley de Cristo, porque ya estamos bajo su ley, estamos bajo su letra. Nueva letra, nueva ley, nuevo pacto, nuevo testamento. Hombre, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a tu primera mujer para toda tu vida. Porque es perro adúltero para Dios el hombre que se mete, une o casa con otra mujer, perdido de su primera mujer, y vas al infierno, como ya les dije. ¿Aceptarías a Jesús? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. ¿Por qué? Jesús es amor. Ley de Jesucristo. Pues yo los he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para ir a él como una virgen pura a Cristo. Dios los ha comprometido a marido y a mujer con un solo cónyuge, Jesucristo, para toda la vida. Si se meten, unen o casan con otra persona, le son infieles a Jesucristo y le cometen adulterio a Dios, que los unió en unión conyugal al cuerpo de Jesucristo para toda la vida. Van al fuego del infierno los que no obedecen a la ley de Jesucristo, porque le cometen adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 32. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Marcos capítulo 10, versículo 6 al 12. Lucas capítulo 16, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 2. Y versículo 10 al 11 y versículo 39. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Jesucristo y todos estamos unidos a esa iglesia, los que no son anticristos. La esposa de Jesucristo, gente de todas las naciones, haciendo una sola nación, una sola ciudad. Por adulterio a Dios se tiene que divorciar, porque el hombre que se divorcia y se casa con otra mujer comete adulterio a Dios en contra de la primera mujer. Y la que deja al marido y se casa con otro hombre comete adulterio a Dios, y el que se casa con una divorciada comete adulterio a Dios. Entonces Dios une a marido y a mujer al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo se presentó la iglesia, que es su cuerpo. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Somos unidos, marido y mujer, al cuerpo de Cristo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposa y se casa con otro, también comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio, sí, porque ya Dios los unió en unión conyugal a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, para toda la vida, no para que se anden casando con la divorciada, no para que se anden casando con el divorciado, no para que se anden divorciando y casándose de nuevo, porque cometen adulterio a Dios que los unió al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Le son infieles a Jesucristo. Tienen que entender que tenemos nueva letra, nueva ley. Dice Jesucristo: la mujer no es libre para casarse con otro hombre en vida de su primer hombre, que deje al hombre que la hace pecar en vida de su primer hombre y que no peque más. La que deja al marido y se casa con otro hombre comete adulterio, y el que se casa con divorciada comete adulterio. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11 y versículo 39. Lucas capítulo 16, versículo 18, Marcos capítulo 10, versículo 6 al 12, Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y si la mujer deja a su esposa y se casa con otro, también comete adulterio. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que dice la ley de Cristo. Hombre, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a tu primera mujer para toda tu vida. Porque es perro adúltero para Dios el hombre que se mete, une o casa con otra mujer, perdido de su primer mujer, y va con ellas al fuego del infierno. No puede entrar en el reino de los cielos por adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 3. Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32.
En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, ya con eso le cometió adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por causa de fornicación, evítala y cásate. Si no la evitaste, por esa causa te tienes que divorciar, porque haces a la mujer que cometa adulterio contigo. Mujer, evita la fornicación y cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios que te unió al primer hombre para toda tu vida. Porque es puta adúltera la mujer que se mete, une o casa con otro hombre en vida de su primer hombre y va con ellos al fuego del infierno por adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Lo mismo, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 19, versículo 9 al 12. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Revelación capítulo 21, versículo 8. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. Respondiéndole dijo, ¿no habéis leído que en el principio los hizo, el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con una repudiada, adultera. Para los dos, la misma cosa. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarte, no te conviene casarte con una repudiada, con una divorciada de un marido con vida, porque te hace cometer adulterio, la haces cometer adulterio. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre
Mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, quien resucitó de los muertos, Jesucristo. Somos esposados a Cristo. El esposo es Cristo. La iglesia es Cristo. A Él estamos unidos. ¿Ok? Entonces, que sea de otro esposo, de Jesucristo, el que resucitó de los muertos, pero más no otro esposo en vida de su marido, porque comete adulterio a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestros cuerpos los malos deseos y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Clarito lo está diciendo, una ley ya anticuada. Dice Jesucristo a la mujer, no es libre para unirse, casarse con otro hombre en vida de su primer hombre, porque le llevará a Dios fruto de muerte eterna y no de vida eterna. Que sea esposa de Jesucristo en vida de su primer marido, si no quiere tener marido, del que resucitó de los muertos, a fin de que le lleve a Dios frutos de vida eterna y no frutos de muerte eterna. Eso está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, versículo 3. Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. El mensaje de la cruz de Cristo los ofendería, pero esos que los andan perturbando a ustedes ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Si tu pie te hace caer en pecado, córtalo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Pero en el principio de la creación Dios los crió hombre y mujer, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. Serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. Sí, miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Tú te unes a marido y a mujer, pero como en una sola persona. Como en una sola persona, miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno en particular, unidos a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Los dos serán como una sola persona, así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si la mujer deja a su esposa y se casa con otro, también comete adulterio. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Dice Jesucristo que ojalá se castrara el hombre que anda nada más molestando a las mujeres, haciéndolas caer en pecado con sus miembros, haciéndolas caer en pecado de adulterio con el miembro, porque le comete adulterio a Dios. Y va con él, las mujeres van con él al fuego del infierno. Entonces dice Gálatas capítulo 5, versículo 11 al 12, Mateo capítulo 43, versículo 48, Marcos capítulo 10, versículo 6 al 12, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Sí, porque los hombres se creen lo que no son. Eso es lo que dice la ley de Cristo.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que no le cometan adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, porque no podrán entrar en el reino de los cielos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la nueva Jerusalén, gente de todas las naciones, los que pasaron la prueba, no hicieron nada de eso, no van a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre, sino que van al paraíso de Dios. Los que no se perdieron de su primer amor, porque Dios tiene en contra de la persona que se pierde de su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El que tiene oído, oiga al Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, gente de todas las naciones, Nueva Jerusalén, que van a ir al paraíso de Dios, donde donde está el árbol de la vida. Ok, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Allá donde se fue a preparar lugar Jesucristo para todo aquel que quisiere ir a acompañarlo. Allá donde le dijo que iba a ir el malhechor que estaba al lado, crucificado, junto con él, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Donde yo les estaba leyendo era Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 10, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 6, al 5, y Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43, y dice que se iba a preparar, él es el camino, la verdad y la vida. Se iba a preparar lugar para todo aquel que quisiera venir, aquel que quisiera obedecer sus mandamientos, que son 2 mandamientos, y su ley. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 12. Entonces dice Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 6.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Así que obedecer la palabra de Dios, porque mueren y se presentan los ángeles de Dios por el Espíritu, porque van a nacer del Espíritu. Así que por eso dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Así que está diciendo claramente que su reino no es de acá. Así dice. Así que Jesucristo nos bautizó con su Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se les retuvieres les son retenidos. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, bajo el Espíritu Santo, dice. En vida nueva. Ahorita tenemos que andar bajo la gracia, ¿ok? De cómo agradar a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ok? Eso es lo que dice. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2 y Romanos capítulo 8, versículo 13 y versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Y estamos bajo la gracia de cómo agradar a Dios. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, sí. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dice, pues si por la transgresión de
de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Por qué dice eso? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, versículo 14. Y versículo 17 hasta el versículo 20. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por medio de Jesucristo, podemos alcanzar vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Abundó el pecado y abundó la gracia. Eso es lo que está diciendo. Así que dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 13. Mas que dice cerca de ti, esta es la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Por Adán y Eva, por Adán, por un hombre pecador, entró la muerte eterna. Por un hombre santo, que se dio en sacrificio por los pecados, Dios dará vida eterna a todo aquel que obedezca la ley de Jesucristo. Eso es lo que dice. Ahorita estamos bajo su letra, bajo su ley. Aquí ya les habló María y busquen, les dije capítulo y versículo donde se encuentra en la Biblia, en la ley de Jesucristo. Yo solamente les hablo de la ley de Jesucristo, porque ya estamos bajo la ley de Cristo, tenemos nuevo pacto, nuevos mandamientos, ¿ok? Nuevo mandamiento está en el capítulo 22 de Mateo, versículo 37 al 40. Y tenemos nuevo pacto, como ya les había dicho. Jesucristo dio en sacrificio una sola vez y para siempre, y vino por segunda vez en relación al pecado. ¿Ok? Para empezar una vida nueva, fuimos crucificados juntamente con Cristo, crucificando los pecados, para empezar de nuevo con su Espíritu Santo. Eso es lo que dice su ley. Andemos bajo el Espíritu, bajo la gracia de cómo agradar a Dios. Las obras de la carne es el fruto del Espíritu. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 23.